Bueno, buenos días. Yo creo que ya podemos empezar este taller. Bueno, en primer lugar quería daros las gracias por asistir al taller de Docta Complutense y en segundo lugar quería presentarme. Pues supongo que muchos de vosotros ya me conocéis, pero bueno, para los que seáis nuevos, pues nada, trabajo en la Biblioteca General, en el Servicio de Apoyo a la Docencia y la Investigación. Me llamo Yolanda Morales y me dedico principalmente al repositorio de la Complutense, Docta Complutense. Bueno, este taller va a ser eminentemente práctico y lo que vamos a hacer, pues no vamos a enseñar o a pararnos en cómo se hace un depósito, sino que nos vamos a centrar básicamente en los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de aprobar un ítems. Bueno, sé que durante la campaña de diseño muchos de vosotros ya habéis participado en esta tarea, con lo cual conocéis la herramienta, conocéis cómo se hace, pero sí es cierto que existen bastantes dudas acerca de algunos aspectos sobre la versión, como sobre las versiones que se deben depositar, cómo ver si un documento es de acceso abierto o no lo es, también sobre los tipos de financiación y algunos otros metadatos que hemos introducido nuevos en el repositorio y que los hemos especificado y están explicados en la biblioguía. Bueno, pues dicho esto, ya voy a empezar a presentar y me voy a quitar de la cámara porque la conexión ayer fue bastante regular. Iba muy lento y va regular. Entonces voy a cerrar la cámara y ya voy a empezar a compartir y empezamos ya con el taller. Bueno, pues como sabéis, lo primero que tenemos que hacer para entrar en las publicaciones que tenemos pendientes de revisar y de aprobar en Docta es entrar en la página de inicio de Docta Complutense. Una vez que estamos en la página de inicio, tenemos que autenticarnos, que yo ya lo he hecho previamente, pero ya sabéis que es con vuestro usuario y contraseña. Una vez que estemos dentro de Docta, ya lo que tenemos que hacer es irnos a Docta Complutense, mi Docta Complutense, y una vez aquí tendremos que seleccionar aquellos documentos que están pendientes de revisión por nuestra parte. Entonces, normalmente la selección, el filtro lo vamos a hacer a través de la facultad, pero yo en mi caso lo voy a hacer, a ver, lo iba a hacer por el, bueno, por la otra. Ah, creo que es Universidad Complutense, UCM, a ver, que me deja por facultad. Vale. Bueno, pues ya cuando tenemos... es que no estoy... Tenemos que irnos a tareas de flujo de trabajo, por eso no me dejaba. Vale. Hago la selección por remitente. Vale. No, entonces no es... A ver si consigo entrar en... Vale, ahora sí. Bueno, sabéis que cuando entráis y tenéis pendientes de revisión, os va a salir de esta manera, con este formato, y tendríais que asumir la tarea. Yo ya la he asumido previamente y una vez que la asume ya tienes todas estas opciones para continuar después. Entonces, la opción de aprobar, que solamente la utilizaríamos en el momento que ya hayamos revisado todos los metadatos y comprobemos que efectivamente son correctos. Luego tenemos la opción de rechazar, que si revisamos los metadatos y vemos que hay errores importantes, que nos han mandado un PDF que no se corresponde con los metadatos que los autores no están de forma correcta, lo que consideréis, pues también se puede dar aquí a rechazar y le pondré ahí el motivo. Y otro motivo de rechazo importante es cuando el documento ya está publicado en Docta. Entonces, para
asegurarnos de que el documento no está publicado en Docta, tenemos que buscarlo previamente. Y como os decía, pues tenemos que confirmar que efectivamente el documento no esté depositado en Docta. Entonces, como sabéis, el buscador pues no siempre es tan preciso o nos da siempre los resultados a la primera. Entonces debemos de utilizar varios criterios de búsqueda. Si nos vamos a Docta Complutense, a todo Docta Complutense y hacemos la búsqueda por título, esperamos que se termine de cargar, hacemos la búsqueda por título. Si le damos a examinar, pues nos dice que el documento no está en Docta, pero yo sé que está en Docta, entonces quitamos alguna palabra del título, dejamos solamente las primeras palabras del título y hacemos un nuevo intento. ¿Vale? Y vemos que el documento sí que está ya depositado en Docta. También podemos hacer la búsqueda por autor. Seleccionamos. Vale. Si le damos a examinar, pues si tenemos dos documentos que pertenecen a este autor y efectivamente uno de ellos es el que estamos intentando, es el que vamos nosotros a revisar. Pero también tenéis que tener en cuenta que si pusiéramos, por ejemplo, solamente el segundo apellido, no nos va a dar ningún resultado. Entonces, esto no es un buscador como, por ejemplo, en metadatos, en autores sí que podemos localizar el autor independientemente de que introduzcamos el primero o el segundo de los apellidos. Pero en este caso, cuando buscamos desde todo Docta Complutense, es como un índice alfabético y por lo tanto tiene que aparecer tal y cual, tal como aparece en el repositorio. Entonces, buscamos el documento, a ver si me deja. Y como lo tenemos aquí, lo que haríamos es rechazar el ítem que tenemos pendiente de revisión. Nos vamos aquí, vamos a ver. Sí. Vale, nos vamos aquí y le daríamos a rechazar, ¿vale? Nos sale una nueva ventana y tenemos que decir el motivo del rechazo. Nada, pues pondríamos una frase sencilla diciendo el documento, esta publicación ya está en Docta. Luego le podemos decir tal y le damos el jale para que efectivamente compruebe que ya está. Ya le daríamos a rechazar ítem y le llegaría a la persona que lo ha depositado y así evitaríamos que el documento subiera de nuevo a Docta. Es muy importante esto, parece una tontería, pero es muy importante detectar los duplicados antes de que estén ya publicados en Docta. La importancia viene porque luego a la hora de eliminar un ítem no es tan sencillo, porque por una parte el criterio que teníamos en cuenta era el número de visitas o descargas que tenga cada fichero. Entonces, si uno tiene más que otro, pues dejábamos el que tiene más, pero de todas maneras vamos a perjudicarlo, porque si un registro tiene 25 y el otro tiene 54, pues estamos eliminando las anteriores. Pero el primer problema, sobre todo, el principal problema, sobre todo, de que el documento esté duplicado, es que puede que el último, el que tiene menos descarga, sea el que haya utilizado el profesor para subirlo para presentarlo en la convocatoria de seseños, por ejemplo. Entonces, pues no podríamos eliminar ese ítem. Entonces, el proceso ya es complicado porque tenemos que ponernos en contacto con el profesor, decirle que qué ítem quiere que borremos, que si alguno de los dos ha presentado, etcétera. Y además muchas veces los autores, los artículos son obras en colaboración, con lo cual pues la cosa se complicaría aún más. Bueno, pues ya que vemos que no lo vamos a rechazar, pues ya nos ponemos en editar y ya entramos a lo que es los metadatos, que se supone que ya están completados y están de forma correcta por el PDI.
Pero para verificar que todo es correcto, lo mejor, lo primero que vamos a hacer es irnos al documento propiamente dicho. Es decir, nos vamos a ir al artículo para poder así comprobar los datos que sean que los metadatos coincidan con el artículo en cuestión. Entonces, descargaríamos, ya sabéis que aquí tenemos la opción de descargar el fichero y aquí tenemos la opción de editarlo. Pues estas dos cosas son lo primero que vamos a hacer. Primero, descargar el fichero, que ya lo tengo aquí. Bueno, pues es muy importante tener el fichero descargado, el documento original, porque pues, es el que te va a proporcionar toda la información de primera mano. Entonces aquí tienes el título, tienen los autores, que si veis, pues tenemos los autores con la afiliación a la que pertenecen, tenemos el departamento tal, este es de la Universidad Complutense de Madrid, y los otros, pues en teoría no son ninguno de la Universidad Complutense, pero no está de más que lo comprobemos en DOCTA, porque a veces han pertenecido a la Complutense anteriormente. Entonces, si los tenemos en DOCTA, si están aquí, pues los cogeríamos como si fueran autores complutenses, porque de esta manera aparecerían con todos sus identificadores y daríamos una información más completa sobre ese autor. Bueno, luego veis también tenemos el atlas, tenemos también la cita, que es muy importante la cita, ya la tenemos hecha aquí, con lo cual el campo de citación, si no lo han completado ellos, pues tenemos la opción de copiarlo desde aquí. Luego tenemos las distintas fechas, cuando se ha recibido, cuando se ha revisado. La que tendríamos que poner es la fecha de publicación, la fecha en la que se ha publicado. Y vamos a poner solamente el año, no hace falta poner el día ni el mes. Y luego, esto también es muy importante, porque aquí nos está diciendo las licencias Creative Commons que tiene este artículo, y luego nos está diciendo que es un artículo de acceso abierto. Vale, pues con toda esta información nos vamos de nuevo a DOCTA y ya lo que hacemos es darle a editar, que como sabéis muchas veces estos campos no los rellena el PDI y estos campos son muy importantes. El primero que nos pide es el nombre del archivo, que como sabéis hemos hecho una biblioguía que está destinada a vosotros, a los revisores, y entonces, bueno, pues hemos visto que los nombres que aparecen muchas veces que le dan los profesores son demasiado largos, farragosos, utilizan caracteres especiales, entonces hemos dado aquí una serie de pautas de cómo se debe de nombrar el fichero. Pues que sea suficientemente significativo, pues alguna palabra del título que sea alguna palabra clave, también podemos poner el título de la revista, que no sea muy largo, que sea en torno a 25 caracteres, que no utilicen caracteres especiales como pueden ser el dólar, el otro símbolo. Y luego cuando queramos utilizar más de una palabra, pues utilizar el guión bajo en vez del espacio en blanco. También incluso podemos, si tenemos varias versiones, en este mismo registro tiene varios documentos publicados, pues podemos poner las distintas versiones, la versión primera de 2015 o la versión segunda de 2017. Vale. Eso es en cuanto al nombre que le daríamos en DOCTA. En cuanto a la descripción, bueno, esto es un campo también voluntario, no es obligatorio y se utilizará principalmente cuando, como decía anteriormente, cuando tengamos varias versiones. Si tenemos una versión en español y otra versión en inglés, pues la pondríamos en este caso. A ver, en el nombre en la descripción, pues eso. En versión publicada también se puede poner, versión final, porque hay veces que tendremos la versión publicada, que estará en cerrado, y tendremos también la versión en abierto, y aquí pondríamos, si corresponde aquí la versión en abierto o la versión en cerrado. Luego tenemos el tipo de acceso, que el tipo de acceso, como sabéis, también tenemos otro metadato donde ponemos si es de acceso abierto o acceso restringido, pero es aquí realmente donde vamos a cerrar o vamos a dejar abierto el fichero. Por eso es muy importante que rellenemos este campo. Entonces, en este campo, en este caso, como hemos visto en el artículo, es un artículo de acceso abierto, con lo cual no tendría ningún problema.
Este de list no lo vamos a utilizar porque no se usa en nuestros casos. Si tuviéramos un documento que está embargado, cogeríamos el de embargo y luego pondríamos permitir acceso de este, que es un poco, no es muy intuitivo. Bueno, pues pondríamos la fecha a partir de la cual el documento va a estar en abierto. Entonces pincharíamos aquí y si es un año de embargo, pues solamente cambiamos el año, cogemos el día y luego le daríamos a guardar. Y por último ya, si es de acceso restringido, es decir, que no se puede leer porque las políticas editoriales no lo permiten, tendríamos que elegir esta última opción, que es la de Administrator, es decir, que solamente podemos acceder nosotros. El resto de la gente no lo puede ver, el documento estaría cerrado. En este caso dejamos Open Access y volvemos a guardar. Es importante darle a guardar. Le damos a guardar. A ver si me lo guarda. Vale. Ahora bien, si vamos a imaginar que el documento que tenemos aquí no es un documento de acceso abierto, sino que es un documento restringido. Bueno, pues en este caso, como sabéis, el repositorio, el objetivo que tiene principalmente es difundir la información que tenemos aquí. Entonces, cuanto más documentos tengamos en abierto, mucho mejor. Entonces, en este caso, lo que debemos hacer, que también lo hemos puesto en la biblioguía de Docta, es ponernos en contacto con el profesor, con la persona que haya hecho el depósito y decirle que, bueno, que el documento que nos ha enviado, que si es la publicación, es el documento publicada, la versión publicada, y que solamente la podemos tener encerrado. Que si quiere, pues se podría poner el postprint si es que está en abierto, que ahora veremos si puede estar en abierto, pues que nos mande el abierto y sustituimos uno por otro, o bien dejaríamos los dos, dejaríamos la publicación, el documento publicado encerrado y el postprint o el preprint en abierto. Bueno, pues vamos a ver algún ejemplo para determinar cómo saber si el documento está en abierto o cerrado, pues no siempre es fácil. En este artículo que hemos depositado nosotros o que tenemos para revisar, sí que es sencillo, pero en otros casos pues no es tan fácil. Entonces hemos hecho una serie de ejemplos, tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver otros documentos que son de acceso abierto. Antes de entrar en Sherpa Romeo, yo creo que lo mejor es eso, que nos metamos en el documento propiamente dicho. No sé si lo veis bien. Bueno, pues tenemos aquí, tenemos la revista, tenemos el título del artículo y si veis aquí abajo, tenemos claramente que este documento es de acceso abierto. Entonces, tenemos de acceso abierto, pues sin problema, ya sabemos que este documento lo podemos poner en abierto en nuestro repositorio. Si esta información no estuviera aquí o no la vemos, también esta información nos la va a proporcionar también pinchando en el volumen en concreto. Si pinchamos en el volumen 296, que es donde está publicado en 2022, pues bueno, pues nos va a llevar al índice de la revista de ese número en concreto. Bueno, y aquí ya uno por uno te va a decir qué artículos están publicados en abierto y qué artículos no. Entonces, que te diga Full Text Access no quiere decir que estén abiertos. Esto te quiere decir que el documento puedes acceder, aunque sea pagando, pero está a texto completo. En este caso no sería acceso a texto completo, sería restringido. Seguimos bajando, como veis la mayoría de ellos son de acceso restringido, pero el nuestro, el que tenemos aquí, como veis, se ve claramente que es un acceso abierto. Seguimos bajando y lo mismo, vemos que se trata en todos los casos de acceso restringido. Bueno, aquí tenemos otro de acceso abierto, pero el resto pues sería de acceso restringido. Bueno, pues esta es una forma muy cómoda, sin necesidad de irse a Sherpa Romeo, es una forma muy cómoda de ver si el documento lo podemos poner en acceso abierto o no. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, pues esta publicación
Como veis, tiene aquí distintas formas de explorar los artículos. Tiene los últimos que se han publicado y luego tiene aquí un listado, si pinchamos aquí, de los documentos que sí que están en abierto. Te lo pone claramente que son en acceso abierto aquí y luego tenemos el símbolo de que están en acceso abierto. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda de, bueno, si entramos en cualquiera de ellos, vale, y le damos a ver el PDF, pues como veis, nos da acceso a dicho documento. Vale. Y aquí se vuelve a repetir. Aquí se ve otra vez que el documento es de acceso abierto, Open Access. ¿Sí? Sin embargo, si nos vamos a esta pestaña donde no pone de Open Access y entramos en cualquiera de ellos, pues aunque le demos aquí a conseguir el artículo a texto completo, pues nos dice que no. Sería a través de nuestra institución si tenemos el pago y si no, pues habría que pagar por él. Entonces aquí también se ve de forma clara que este no es un documento de acceso abierto. Vamos a ver alguno más de acceso restringido. Pinchamos aquí. El caso sería como el anterior que hemos visto, como el primero que vimos, que sí que era de acceso abierto y aquí aparecía esa información de Open Access. Sin embargo, aquí ahora no aparece. Si pinchamos aquí, pues lo mismo. Estamos viendo los que son cerrados. Este es. Y los que están en abierto. Entonces, bueno, esta es una forma muy útil. Este sí estaría en abierto y el que tenemos nosotros pues estaría en cerrado. Y creo que tenía algún ejemplo más. Vale. Este, vale. Como hemos visto, pues es de acceso restringido. Vale. Entonces, si seguimos teniendo problemas, si no lo tenemos claro, si es de acceso abierto o es de acceso restringido, pues entonces ya nos iríamos a Sherpa Romeo. Bueno, vamos, antes de meter, bueno, sí, a Sherpa Romeo. Y esta revista, vale. Bueno, pues como veis en Sherpa Romeo nos da la información de la publicación en sí y luego ya nos habla de las políticas editoriales. Habla de las políticas editoriales, bueno, que como veis, pues lo divide como en 3 tipos de versiones. La versión publicada, que es la versión publicada por el editor y que en nuestro repositorio cuando elijamos esta es la sigla BORD. Luego tenemos la versión aceptada, que sería la AM. La versión aceptada equivale al postprint, es decir, el postprint ha sido el documento, el autor ya lo ha mandado al editor, el editor lo ha corregido, está revisado por pares y está aceptada, sería la versión aceptada. Y por último tendríamos esta versión que es la versión enviada, que corresponde con el preprint, que esta pues no es corregida por pares, sino es la versión final del autor. Entonces, si vemos, tenemos distintas rutas para ver si se puede publicar en abierto o no. Para ello tendríamos que pinchar aquí y bueno, como veis te salen una serie de iconos, de símbolos que no siempre son fáciles de interpretar. Entonces, en la guía de Sherpa Romeo que ha hecho la Universidad de Sevilla, bueno, pues aquí tenemos cada uno de los símbolos para que nos ayuden a determinar qué es lo que quiere decir cada uno. Este icono, que es como un documento, pues nos dice que incluye que incluye la publicación de Open Access
pero que la incluya no quiere decir que siempre sea Open Access. Luego tenemos el símbolo de la libra, que sí que es muy significativo, porque esto quiere decir que además del pago que se ha hecho ya por publicar, se requiere un pago adicional para publicar en abierto. Si tenemos el ASPA, es directamente que no se puede publicar en abierto. Esta versión no se puede publicar en abierto. Esta, la C de copyright, pues nos indica quién es el propietario de los derechos de autor. Las condiciones, pues una serie de condiciones que ahora veremos en ejemplos concretos, pues de que lo veremos ahora. Luego las licencias pues si son Creative Commons, si son CC BY, si son qué tipo de licencia. Y luego también se ponen una serie de prerequisitos que pueden ser incluir entidades financieras, tipología de los artículos y demás. La localización determina los sitios web en los que cada vía permite que se deposite la versión del artículo. Lo que pasa es que esto así a priori parece muy fácil, pero luego te dice en cualquier web, pues en cualquier web a priori sería cualquier cosa. Pues no, cualquier web no incluye, por ejemplo, los repositorios institucionales. Otras veces te habla de la página del editor, otras veces te habla de la página del autor, etcétera. Las notas, por lo que considere la editorial, son de añadir en esa política editorial. Y luego esto te indica la ubicación en que el editor publica la versión del artículo. Y el embargo pues, nos dice pues eso, si hay embargo y durante cuánto tiempo. Bueno, pues entonces, por ejemplo, en esta hemos visto, tenemos dos vías de la versión publicada. Y en esta versión publicada, pues si nos vamos a lo más fácil, que sería la localización, any website, en teoría podría ser todo, pero la realidad es que no, la realidad es que ahí no están incluidos los repositorios. Y aquí te da los nombres de los repositorios en que sí se podría depositar. En nuestro caso no se podría, porque no somos ni PubMed Central ni Europa de PubMed, con lo cual nada. En la website de la revista tampoco. Y también, si os dais cuenta, pues también tiene estos prerequisitos, es decir, que estas entidades hayan sido las que hayan financiado el artículo que se ha publicado, que tampoco sería el caso en nuestro artículo. Luego tenemos aquí otra ruta, que lo mismo te dice en cualquier website o en la website de la revista, con lo cual tampoco podríamos depositarlo en un repositorio institucional. Luego aquí en esta, que es ya la versión aceptada, en un principio sí que te dice que podría estar en un repositorio institucional no comercial y que tendría que tener un embargo de 12 meses. Pero luego, si nos fijamos aquí en las condiciones, aquí te indica que, bueno, que tiene que ser un repositorio con el que la editorial tenga un acuerdo firmado, o que ellos, con lo cual en nuestro caso tampoco se podría poner la versión aceptada. No se podría poner la versión aceptada aquí tampoco, porque aquí sería en la página del autor y tampoco nos lo permitiría, con lo cual este documento que hemos visto anteriormente y que hemos visto que era restringido, pues tendría que ir se depositaría encerrado. Tanto el postprint como el preprint, como todo, con lo cual no nos pondríamos en contacto con el autor, simplemente lo dejaríamos como cerrado y listo. Vale. Bueno, pues una vez que ya tenemos clara la versión que queremos depositar y siempre teniendo en cuenta la fuente principal de información, que es el artículo, pues ya sí que empezaríamos a repasar cada uno de los metadatos que ha completado el PDI. Lo primero, por supuesto, que la colección y la tipología documental sean correctas. Y luego, pues las facultades. Las facultades, como sabéis, se eligen a través de un desplegable y hay que tener cuidado porque si no se selecciona bien, siempre coge por defecto la primera, que es CAI, y muchas veces cae a una facultad que no corresponde. Si el artículo está publicado por varios autores y cada autor o distintos autores pertenecen a distintas facultades, pues habría que añadirlas todas. En añadir más, con el desplegable, pues bajaríamos con ellas y seleccionaríamos la que correspondiera.
Con el departamento pasa lo mismo. Si hay varios profesores y pertenecen a distintos departamentos, pues habría que completar todos ellos. El autor, perdón, el título, pues lo lo comprobaríamos en la revista, que efectivamente es el título que procede. Si lo tenemos en otro idioma, también lo pondríamos en otro idioma. Y ahora pasamos al tema de los autores, que también en la biblioguía que hemos preparado para vosotros, bueno, pues hemos dado alguna pauta sobre cuando son más de 10 autores, porque es verdad que a veces pues, nos llegan documentos que tienen 70 autores, 80 autores. Entonces, hemos puesto se puede poner como mínimo, si se quieren poner más, se pueden poner más, pero al menos se tendrán que poner 10 autores. Ahora sí, si hay más de 10 autores complutenses, hay que ponerlos todos, ¿vale? Sí, hay que respetar también el orden como aparezca, y entonces pues se pondrá siempre el primero, independientemente de que sea UCM o no, el último, independientemente de que sea UCM o no, y los que vayan en medio, pues ya está. Pues si con los complutenses llegamos a 10, pues no sería necesario poner ninguno más. Luego también, Yolanda, sí. perdona, no, es que habían preguntado que qué pasaba con los que nos pedían depositar, que no eran complutenses o habían sido o tal. Entonces, a lo mejor podías explicarlo un poco más ahora que estás con los autores. Vale, los autores vamos a ver, los autores que ahora mismo no son complutenses o que no lo eran en el momento de la afiliación, cuando publican, en el momento de la publicación es cuando deben ellos de hacer el depósito. Si no lo han hecho y pertenecían, por ejemplo, en esa época a la Universidad Carlos III, nosotros les diremos que se pongan en contacto con la Universidad Carlos III y que lo depositen allí porque en el momento de la publicación ellos pertenecían a esa universidad. Si la Carlos III se lo admite y lo cogen, estupendo. Pero si vuelven diciendo no me lo quieren coger, los estamos cogiendo. También se producen casos de universidades privadas que no tienen repositorio o de algunos autores que estaban en otras universidades en el extranjero, tampoco tienen repositorio. Entonces, siempre invitamos a que lo lógico es que el documento esté en la institución a la que pertenecieran en ese momento. Pero si la universidad no se lo coge, pues no vamos a negárselo porque no se pueden quedar sin que esté en ningún repositorio institucional. Entonces sí se les cogería. No sé si ha quedado claro. Bueno, pues además de esto de la multiautoría, luego tenemos que repasar también muchas veces esto porque los profesores siguen sin hacer bien la búsqueda. Muchas veces lo ponen tal cual y no lo buscan como deberían. Entonces, comprobar siempre que los autores no son UCM. Por ejemplo, este mismo, Cañadas, le daríamos a buscar. Le damos a buscar, pues efectivamente vemos que no está. Vale. Esto es lo que os decía, por ejemplo, con respecto a cuando hacemos la búsqueda al principio en todo Docta Complutense, solamente sale por orden alfabético. Sin embargo, aquí en este buscador sale Cañada independientemente de que sea de primer o de segundo apellido. Entonces, bueno, en este caso no estaría, pues nada, le damos a cerrar y ya está. Pero sí que hay que tener en cuenta que muchas veces los autores los ponen duplicados o no están en el orden correcto. Si no están en el orden correcto, ya sabéis que con este icono subimos y bajamos los autores que tienen que aparecer siempre en el mismo orden que aparecen en el artículo.
Luego, la fecha de publicación, en un principio estábamos poniendo el año, el mes y el día, pero ahora solamente deciros que pongáis solamente el año de la publicación y poner cuando se ha publicado online, que me preguntaban antes alguna compañera que si debe ser la publicación impresa o la publicación online, la última que tengamos. Luego pondríamos el título de la revista, comprobaríamos. Y luego tenemos el DOI, que ya os dijimos en numerosas ocasiones que no pusierais DOI ni HTTPS ni nada, porque si no, no lo recolectan. Entonces tenemos que poner el DOI de esta manera. Luego, todos los identificadores que podamos añadir, pues bienvenidos serán. Si tenemos el ISSN lo ponemos, si tenemos el ISSN electrónico lo ponemos. Y en las últimas semanas hemos introducido también estos, que este es de música y este es para los proyectos de innovación docente. Entonces, siempre que tengamos estos identificadores, aunque no son obligatorios, pues sería bueno que los introdujerais. Y luego pasamos a la URL oficial, ¿no? La URL oficial, que bueno, que también nos hemos dado una serie de pautas contradictorias. En un principio dijimos que pusiera ahí la URL del artículo de la web de la editorial, pero luego nos hemos dado cuenta bueno, que a veces las editoriales cambian de URL o pueden fusionarse o perderse. Entonces, el DOI es una URL persistente y hemos considerado que es mejor poner la URL, el DOI. Vamos a ver. Y ahora eso sí lo pondremos en su forma completa. Como hemos dicho, en los identificadores solamente iría a partir del número 10.33 tal. Sin embargo, en la URL oficial sí que lo vamos a poner así. De esta manera, en la vista sencilla del ítem, cuando tengamos la vista sencilla del ítem, pues podremos pinchar sobre ello y entonces ya nos lleva directamente a la publicación. Luego ya en la URL relacionada, pues sí que podemos poner la de la revista, pues si queréis poner la de PubMed si corresponde, por lo que vosotros consideráis de interés que puedan ser de interés para el usuario. Luego tenemos ya pues, el área de publicación, que no tiene más misterio, y luego la citación recomendada. Bueno, la citación recomendada ya veis que tampoco es... Vaya. Como decía, la citación recomendada no es un campo obligatorio, pero sí que es un campo muy recomendable. Y además, en muchos artículos viene ya dada, viene hecha. Entonces, un momento a ver si puedo entrar. Vale, la tengo aquí. Vamos a editar. Estábamos aquí en la citación. Bueno, en el artículo que estamos depositando, que es este, bueno, pues vemos que la citación te viene ya hecha. Entonces, si te viene ya hecha la citación, pues no nos complicamos. Bueno, si no lo ha dado el PDI, respetamos el que ellos nos hayan dado. A no ser que, obviamente, que esté incorrecta, pero si está bien, como existen diversos estilos, pues respetamos el que él o ella haya elegido. Y si no está, pues lo cogemos directamente de aquí. Eso sí, lo tendréis que copiar primero en un Word o en un blog de notas, porque si no se desconfigura. Y ya tendremos la citación. Ahora bien, si no tenemos la cita en el artículo, pues tenemos aquí, que también os lo hemos puesto en la biblioguía, hemos encontrado una herramienta de Zotero que es muy útil porque si pinchas en ella, bueno, pues te permite hacer la búsqueda tanto por el título del artículo como por el DOI, por el ISSN, etcétera. Entonces, si hacemos la búsqueda, vamos a ver. Si hacemos la búsqueda, por ejemplo, por el DOI,
pues directamente te da la cita hecha, ¿vale? Y luego además, si queréis, pincháis aquí en bibliografía y te salen muchos estilos. Empieza por el APA y luego aquí al final, no sé si lo veis bien, tiene 10.000 estilos más. Entonces tú pinchas aquí y puedes hacer la búsqueda por la que tú consideres que es la que se corresponde con tu disciplina. Por ejemplo, vamos a buscar la Vancouver de esta o esta. Añadimos y ya tenemos aquí la cita bibliográfica, que la verdad que esto es muy útil y luego la verdad es que queda muy bien en Docta Complutense porque cuando vemos la vista sencilla del ítem, pues nos da una información muy completa y queda bastante bien, queda bastante limpia la... Vamos a ver si podemos seguir. Vale, una vez que tengamos la citación, bueno, el idioma ya sabéis que el resumen tampoco es obligatorio, pero también es muy importante que aparezca el resumen. Entonces, si lo tenéis en varios idiomas, incluso añadidlo en todos los idiomas. Y como en la vista principal, en la vista sencilla del ítem, es verdad que se ven como seguido y no se diferencian claramente entre uno y otro, pues si queréis, alguna compañera nos ha recomendado que pongamos la palabra abstract al principio si es en inglés o resumen si es en castellano. Y de esa manera como que se delimita un poco más. Y luego ya pasamos al tema del tipo de financiación. El tipo de financiación, pues como sabéis, puede ser a través que sean acuerdos transformativos o que sean descuentos de MDPI o de SCOA. Bueno, pues en estos casos, en información adicional, pues habría que poner si se trata de un descuento de MDPI o de SCOA o si se trata de un acuerdo transformativo. Esto también lo tenéis en la guía. Vale. Aquí lo tenéis, no sé si lo veis bien. Vale, entonces tenemos el tipo de financiación que ahora llegaremos, que APC financiada por la UCM, descuento UCM o pagado por el autor. Y ya en información adicional sería esto lo que tendríamos que poner. Acuerdos transformativos de la CRUE cuando son APCs y luego ya si son descuentos de MDPI o de SCOA, pues lo ponemos el año al que pertenece la publicación seguido de esta información, de quién proporciona el descuento. Vale. Luego pasamos ya a las palabras clave. Bueno, esto está sin corregir, lo he dejado para que lo veáis. Muchas veces los profesores las ponen todas seguidas en una única barra. Pues nada, habría que poner la primera palabra siempre con mayúscula, quitar las comas y demás. Y bueno, depurar también las palabras clave. Luego en las materias, hay veces que las dan demasiado genéricas. Si queréis, pues las dejáis tal cual la hayan establecido a ellos, o si queréis añadir algo más y ser más precisos, pues también dando a añadir más, podéis ser tan precisos como queráis. La CDU tampoco es obligatoria, pero también se recomienda que se ponga. Y luego ya pasamos a lo del tipo de versiones, que bueno, como ya hemos estado viendo qué versión es la que hemos subido a Docta Complutense, pues nada, aquí seleccionaremos qué versión ha sido. La versión AM, la versión final del autor, se corresponde con el postprint, y entonces si el postprint es lo que hemos subido, pues tendríamos que elegir esta opción. Esta opción AO es la versión original del autor, es decir, es aquella versión que ha sido enviada pero que todavía no ha sido ni corregida ni aprobada. Y luego las tres que se van a utilizar son esas dos y luego la versión publicada que es BORD. Muchas veces el PDI se confunde, yo no sé si es que no ve que el desplegable sigue bajando y muchas veces se elige la versión final cuando en realidad están enviando la versión publicada. Entonces esto también es importante que esta información sea precisa. Luego el evaluado, claramente ha sido evaluado si está publicado o es un postprint, y si no es un postprint y está publicado, pues no va a estar evaluado, ¿vale?
El Estado, pues lo mismo. Si está publicado, si está en prensa, si no está publicado, si está presentado. Presentado se utiliza, por ejemplo, para los TFG, para los TFM y demás. Luego, las agencias de financiación, también en DOCTA nos hemos metido más con las agencias de financiación, bueno, porque no estaba del todo claro, no hay una normativa como puede haber en las reglas de catalogación o en catalogación propiamente dicha, pero bueno, lo que queremos es que haya una unificación. Entonces hemos dado una serie de pautas y las hemos dividido principalmente por entidades, ya sean entidades españolas o entidades extranjeras. Y luego, pues eso, que vayan en forma directa, cómo deben de ir los ministerios, porque normalmente los ministerios iban, hasta ahora los poníamos el Ministerio, por ejemplo, de Educación y Ciencia, y al final poníamos paréntesis, las siglas. Y ahora hemos puesto que no, que siempre detrás del ministerio que vaya la palabra España. Y luego también el idioma en que debe de aparecer, en que no debe de aparecer y demás. Aquí tenéis la forma correcta, hemos puesto una serie de ejemplos de las formas correctas y de las formas que no deberían de aparecer. Luego también el tema de contratos, becas y programas, bueno, pues no tenemos un metadato todavía para esto, estamos investigando, estamos en conversaciones con DSPay para ver si hubiera un metadato que se pueda ajustar a esto, pero de momento como no lo tenemos, pues no se van a recoger en proyectos de investigación, lo vamos a poner de momento en información adicional. Y las agencias que lo financian, pues en el metadato de agencias de financiación como los demás. Y luego ya pasaríamos a los proyectos de investigación, que bueno, que como sabéis los proyectos de investigación pues son complicados. La información sobre el proyecto y la agencia la tenemos siempre al final del artículo y, por ejemplo, lo tenemos dividido como en tres grandes bloques. Por un lado están los que pertenecen a la Comisión Europea y el Consejo Europeo, que sería esta la síntesis que tendrían. Entonces, por ejemplo, si es un proyecto que lo ha financiado Europa 2020, pues introduciendo esto en nuestro repositorio, a ver si puedo entrar. A ver, vale. Proyecto de investigación. Por ejemplo, si queremos uno que sea si ponemos H2020, pues te va a dar una serie de proyectos. Vamos a ver si funciona. Vale. Entonces cogeríamos cualquiera de ellos. Si está el concreto, el que nosotros buscamos, estupendo. Y si no está, que le será lo más probable que no esté, pues cogemos cualquiera de ellos y a partir de aquí ya lo haríamos de forma personalizada. Hasta aquí sería la sintaxis correcta y luego ya pues pondríamos los datos que vinieran en nuestro proyecto de investigación. Si se tratara de un proyecto de carácter nacional o estatal, bueno, pues meteríamos, por ejemplo, el ministerio, le damos al ministerio, bueno, y aquí también pues te salen una serie de proyectos que lo mismo, cogeríamos en la sintaxis y veríamos hasta qué punto lo que podamos aprovechar y lo que no ya pues lo meteríamos a mano. Y luego también si se trata de proyectos de carácter regional, como por ejemplo de la Comunidad de Madrid, pues creo recordar que se ponía ese y el año. Sí. Entonces, veis, aquí ya salen pues, de distintas comunidades autónomas, por ejemplo, este es del Gobierno de Canarias, lo mismo, cogeríamos la sintaxis y luego terminaríamos de completarlo con los datos que tengamos en nuestra publicación. Luego el tipo de licencia, pues como en nuestro caso el tipo de licencia también nos lo dice el artículo, pues no habría ningún problema. Hay veces que los profesores ponen un tipo de licencia diferente a la que viene en el artículo. Pues no, hay que poner la licencia que viene en el artículo. Y luego nada, ya daríamos para guardar para más adelante.
Y ya, si se supone que está todo bien, pues ya se daría a aprobar y ya le llegaría el documento a la persona que ha hecho el depósito, le daríamos el handle y ya está. Y luego otra cosa que sí que se me ha olvidado comentar, porque hemos visto un poco de Sherpa Romeo, pero no hemos visto Dulcinea. Bueno, el caso de Dulcinea es bastante más sencillo que el caso de Sherpa Romeo. Entonces he puesto aquí algún ejemplo y entonces, bueno, aquí te dice que cuadernos de filosofía clásica, si se puede o no. Te dice que sí, que se puede depositar, pero te dice que se puede depositar el postprint. Ya sabéis que viene como por colores y entonces pues cada uno pues te dice, pues este se puede, este no se puede. Y yo creo que por mi parte nada más. No sé si queréis hacer algún comentario, alguna pregunta. Voy a dejar de compartir y me voy a poner la cámara. No sé si hay alguna pregunta o habíais preguntado por el chat o... Sí, esto, Yolanda. Adela nos pregunta, se supone que si podemos depositar un postprint con la licencia, por ejemplo, CC BY y ND, esa licencia la ponemos nosotros, ¿no? Bueno, es que la licencia es la que sale en el... Claro, en la licencia la ponemos si está en el documento, si no, nosotros no ponemos nada. Si está, se pone. Si no está, no se pone. En el artículo normalmente te dice... pero el postprint, sí, el postprint será la licencia y la pondrá también el autor. Es que no sé A ver, si... yo tampoco lo entiendo. El postprint, ¿te refieres a la versión publicada? La versión publicada por lo No, general el siempre... postprint es la versión Ah, vale, aceptada. vale, vale. Sí, sí. Si es el postprint, pues claro, como todavía no se ha publicado, pues será la licencia que el autor diga, la que él ponga en el repositorio. Claro. Como no está publicada, pues no debe de haber problemas. De todas maneras, en Sepa Romeo también suele venir, a veces vienen también las licencias que están permitidas y no permitidas. Pero vamos, en el postprint no van a tener ningún problema. Si el postprint se puede subir en abierto, pueden poner la licencia CC BY, la que consideren. Yolanda, ¿me oyes? Sí, te oigo. Soy Ángeles, de Hola, Ángel. odontología. Quería Sí, hacerte alguna pregunta. Por ejemplo, cuando hacemos una búsqueda por autor, en ocasiones sí, recuperamos el autor en diferentes formas. sí, Entonces, en cada una de esas formas vemos que hay documentos diferentes. sí, ¿Se van a unificar? sí. Se están unificando ya. De hecho, las bibliotecas nos están mandando, cada vez que os encontréis con estos casos, nos lo mandáis. ¿Vale? Y nosotros De estamos ya acuerdo. en ello, estamos unificando los autores. Entonces, cada vez que te encuentres pues, 5 publicaciones en 3 formas diferentes de autor, pues nos dices el autor y nosotros ya nos encargamos de unificar. Sí, sí se está haciendo. De acuerdo. Y sobre el archivo que se incorpora a la descripción, lo que es el adjunto, ¿Sí? cuando una persona hace una búsqueda, sale el nombre que se le da a ese adjunto o sale el documento por el título. La pregunta la Cuando tú hago, haces la búsqueda en Dota, no, una persona ajena que entra al repositorio, una persona ajena a la ¿sí? institución que entra al Sí. repositorio como, bueno, pues invitado para ver qué hay en el repositorio sobre un tema.
localiza diferentes documentos, se interesa por uno, lo que ve en pantalla es ese documento por el título y si quiere consultar el adjunto, el nombre del adjunto es el que le hemos puesto, por ejemplo, matemáticas.pdf Claro, o... sí. Si quieres te voy a mostrar un ejemplo. Sí, sí. Vamos a ver, espérate, comparto, espérate, me voy a meter en... a ver, voy a compartir pantalla, ¿vale? Pero al hacer la búsqueda va contra el título, ¿de acuerdo? Entiendo que es así. Sí, La tú búsqueda, imagínate que haces una búsqueda, ¿no? Y te sí, salen un listado de publicaciones. Vale, pues tú tienes todas estas publicaciones, si pinchas en una de ellas, en cualquiera de ellas, pues aquí abajo, no sé de si lo ves, acuerdo. que pone archivo Sí, 1004, vale, pues ahí es donde tendría que pinchar para acceder al artículo, pero lo que ve, pero cuando hace la por lo que tiene que búsqueda hacer la búsqueda es por va el contra el título que le hemos título. dado. Vale, Sí, de por acuerdo. eso también hemos dado una serie de pautas para darle el nombre al archivo, porque este documento no tiene ningún sentido que se llame 1704. Claro. Vale, entonces la búsqueda se seguiría haciendo por el título del artículo, pero bueno, que el archivo que sea un poco representativo de lo que tiene, que sea Sí, pues, la pero primera según las palabra del pautas, título, algo, pero que sí, que la búsqueda se haría siempre a través de lo que es el título del artículo. y Del las pautas artículo o de la publicación. de la biblioguía son las que nos están recomendando que nombremos ese archivo con una palabra clave que puede ser el nombre de la revista, Exactamente, o alguna modeling, palabra o este, por que, ejemplo, pues modeling con la primera palabra del autor, ¿sabes? Algo como que sea más representativo y que no sea más largo, muy que largo, no porque sea hay la veces que aquí, que debajo repetición de del archivo, título. claro, hay De veces que acuerdo. debajo de archivo te viene el título completo y son como 3 líneas, entonces que sea como algo Sí, sí. ágil de ver, que sea fácil de ver, pues eso. Una que- palabra clave. De acuerdo. sí, Y por último, tenemos materias UCM y materias sí, UNESCO. Sobre las sí. materias UCM, ¿por Ujú. qué no están representadas las materias de nuestro tesauro UCM? Porque en odontología, en esta especialidad, Mm. es francamente difícil encontrar en materias UCM de Docta conceptos que se ajusten al topic, a la materia de muchos artículos, mientras que en nuestro tesauro hay Ya, pero tú suficientes. piensas, Ángeles, que es que Sí, el tesauro está muy bien, está muy especificado todo. En un repositorio no podemos poner ese nivel de detalle. ya, Es que es un nivel de detalle muy grande. Entonces, en un repositorio no. Si fíjate, está mucho mejor las materias UCM que las materias UNESCO. Las materias no UNESCO sí cabe es verdad duda. que busca informática y no está. Pero yo creo que las materias UCM sí que se ajustan bastante a lo que tenemos dentro de la universidad. Lo que pasa es que ese nivel de detalle del tesauro es inviable, porque fíjate que es como un árbol que vas pinchando de enlaces, de unos te pasan a otros y sería interminable. ¿Y se puede solicitar que incorporen algunos conceptos a esas materias UCM? ¿Os lo Bueno, podemos pídelo a ver, lo, solicitar? lo- lo estudiamos a ver si es posible, sí. Manda lo que consideres así, que no sea demasiado, pero No, si no, hay no. algún, pues mándalo y Pero lo, sí que lo hay unos analizamos, lo conceptos estudiamos. que aparecen en nuestro tesauro que, bueno, recogen muy bien lo que desarrollan nuestros profesores, nuestros investigadores Sí. y que, bueno, Vale, pues es sí, francamente mándalo y no difícil. te digo ni que sí Vale, ni que no, pero lo consultamos, ¿vale? vale, estupendo, gracias. Nada. Bueno, pues si no tenéis ninguna Mira, pregunta más, sí, Yolanda, mira, Juan decía que si se deja el nombre original del fichero es útil para detectar versiones diferentes o duplicadas.
Bueno, es otra. Si se deja el nombre original del fichero. Sí, el que ha puesto el autor, que es útil para detectar versiones diferentes o duplicadas. Bueno, no sé, pero las versiones, dices dentro del mismo, por ejemplo, dentro del mismo registro que tenga varios ficheros con distintos nombres, No, ¿o por si no? acaso, vamos, yo lo que le he entendido, Juan, si quieres abrir el micrófono, pero yo lo que entiendo es que depositan y luego quieren depositar otra versión. Pues entonces, pero bueno, Ya, pero también es se que, podría, si se renombra, se podría poner también versión 2, no sé. claro, se puede poner versión 2 y luego también es que el tema de las versiones es que, bueno, es complicado también en el sentido de que hay autores que si tienen dos versiones hacen dos depósitos diferentes y se aprueban dos ítems diferentes y luego también está la posibilidad de tener distintas versiones dentro de un mismo registro, que yo creo que sería lo mejor. Entonces, si tú tienes un artículo que está publicado en inglés y en castellano, pues que vayan al mismo. Pero si son dos publicaciones, que una la has publicado en el 2015 y otra es una versión más actualizada del 2017, también existe la posibilidad de añadirlo al registro que ya está creado. Y entonces ahí se vería luego perfectamente el nombre del archivo, pues con versión, por ejemplo, versión 1 2017 y el otro versión 2 año 2022. Pero que bueno, que si lo van a publicar por separado y quieren que se vea que son versiones diferentes, pues bueno, que se haga constar en el título. De hecho, yo creo que la biblioguía lo decíamos, se haga constar en el título y que pongan delante, por ejemplo, eso, V de versión 1, guión 2015 y una palabra significativa del título. Y con eso ya el fichero, el nombre del fichero, no sería demasiado largo, no sería farragoso. Yo creo que sí que deja claro que son distintas versiones. Yo puedo hacer una aportación en cuanto al nombre del fichero. Es como se suele hacer cuando se renombran, por ejemplo, en los gestores, en Zotero, cuando tú renombras un archivo, cualquier fichero que incorporas que se asocia a una referencia bibliográfica, el gestor te lo puede renombrar. Entonces, normalmente te lo suele renombrar con el nombre del primer autor y si son varios es el nombre del primer autor y luego tal, el año de publicación y las 2 o 3 primeras palabras del título. Queda cortito y se Claro, identifica fenomenal. Entonces es como muy claro. sencillo y se identifica muy bien. Si luego vas a poner diferentes versiones, pues luego puedes poner detrás, entre paréntesis, V1, V2, V3. Pero es una forma muy sencilla y que queda perfectamente identificado. Si queréis pongo un ejemplo ahí en el chat. Vale. Pues mira, ahí he puesto, por ejemplo, un artículo del primer autor es Iriondo de On y son diferentes. No es que acabo de coger uno que tenía en el gestor que acabo de abrir, el primero que he encontrado. El primer autor es Iriondo de On, son diferentes autores, está publicado en el año 2017 y esas son las primeras palabras del título. El título es más largo, Claro. pero bueno, solamente he cogido las 3 primeras palabras. Yo creo que así Ujú. queda cortito y queda como muy identificado. Es una sugerencia. Vale. Mira, nosotros lo que hemos puesto, que lo voy a compartir, lo que hemos puesto comparto. Aquí, lo que hemos puesto en nombrar el fichero es esto, no sé si lo veis. Para registros con varias versiones, pues eso, para que se diferencie, pues se puede poner volumen 01 2015 y luego, pues como dice Carmen, la primera palabra del título o el del autor, pero que sean
nombres que no sean muy farragosos, que no sean muy largos, con caracteres especiales. Entonces, si se quiere diferenciar la versión, pues se puede hacer. Incluso si es la versión final, pues se puede poner versión final y las 2 primeras palabras del título. Que no es una norma cerrada, sino que se puede poner un poco como se quiera, pero que dé un aspecto sencillo y limpio a la hora de verlo aquí en la página sencilla del ítem. O a lo mejor con el primer autor y el año sería suficiente y estaría súper Sí. identificado también. También. No sé. Bueno, no Sí, sé. sí. Era una sugerencia. Muchas gracias, Carmen. Nada, mujer. Bueno, pues si queréis, si os quedan dudas o surgen después, pues ya sabéis que podéis escribir a docta@ucm.es y que como estamos con la biblioguía para editores, ya sabéis que bueno, mandé el enlace hace tiempo, pero luego hemos introducido una serie de cosas. Que si cualquier sugerencia de mejora, que por supuesto será bien recibida, y que estamos trabajando también con las sugerencias de mejora que mandasteis de la interfaz de Docta. Ya están en el tejado de DSpace y bueno, y a ver si podemos mejorar también, pues eso, porque la barra lateral para los filtros, que la tengamos solamente para los filtros, que bueno, una serie de cosas que ahorrarían trabajo y se vería mucho mejor todo. Y nada más, por mi parte. Bueno, Muy bien, pues gracias Yolanda, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Pues vamos a editar la grabación y en cuanto la tengamos editada la subimos a la biblioteca transparente para si queréis, bueno, para que esté como material de consulta. Muchas gracias a todas y a todos por estar ahí. Muchas gracias. Venga, abrazo. nos vemos. Chao.